Vamos a leer Efesios capítulo 1, versos 1 y 2, mis hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos, hermanos, oremos. Dios bendito, Dios todopoderoso, Dios eterno, Señor. Venimos aquí delante de tu presencia, Señor, invocando el nombre de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos, Padre, por esa gracia inmerecida que llegó a nuestras vidas, Señor. Y creyendo en tu promesa de que tú enviarías a tu Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad. Y ahorita que nos disponemos a abrir tu palabra, Señor, reconocemos que estamos muy necesitados de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos que nos ilumine para que nos muestre tus verdades, las que ahora tienes para nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, ahora que nos disponemos a exponer tu santa palabra, Señor, a no estar distraídos, Señor. Padre, que tu poder, Señor, actúe en nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, para que estemos dispuestos, Padre, a recibir tu palabra con humildad, Señor. Que tu Hijo Jesucristo sea exaltado hoy. Que por medio de esta predicación recordemos una vez más el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que cada uno de nosotros seamos transformados a su imagen por medio de esta palabra, Señor. Bendícenos, Padre, te lo ruego, Señor. Y si es tu voluntad, trae nueva vida a aquellos que aún no te conocen, Padre. Que sean confrontados por tu palabra, pero que sean consolados para que puedan descansar solamente en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, en su obediencia perfecta y en su muerte de cruz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, por favor. El día de hoy, mis hermanos, vamos a iniciar recordando algunas cosas que vimos el domingo pasado. Después vamos a precisar dos palabras en Éfeso. Y después pasaremos a explicar el significado de que seamos santos y fieles en Cristo Jesús. Y ahí en esta porción vamos a pasar la mayor parte de este mensaje, por lo que este mensaje se llama Santos y fieles en Cristo Jesús. Y si así nos permite, vamos a terminar estudiando el saludo o la bendición apostólica. Entonces, mis hermanos, como vimos el domingo pasado, podemos estar seguros de que el autor de esta epístola es el apóstol Pablo. Es importante, mencionábamos, porque las realidades espirituales en la vida de Pablo son las mismas que en la vida de todo creyente. Si bien las circunstancias no son las mismas, ¿verdad? Las del apóstol Pablo fueron ciertamente muy extraordinarias, y las de cada uno de nosotros han sido circunstancias muy diferentes. Pero la realidad espiritual que encontramos allí es la misma de todos nosotros. Ninguno de nosotros buscamos a Dios, como Pablo tampoco lo estaba haciendo. Éramos enemigos de Cristo, como Pablo lo era. Se nos dice ahí en Hechos 9:1 que Pablo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Respiraba amenazas y muerte. Esto quiere decir que Pablo había hecho su propósito de vida, el terminar con todos aquellos que confesaran a Jesús como el Señor. O sea, la muerte de los cristianos ese era su aliento de vida. Pero Jesús fue a su encuentro, como fue al encuentro de todos nosotros. Y no para mostrar la ira que Pablo merecía por sus pecados, porque la paga del pecado es muerte. Fue al encuentro de Pablo para mostrarle su misericordia. Y Pablo escuchó la voz de Jesús que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo responde: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Cuando Pablo le dice Señor,
Esa palabra es, como aprendimos, es curios, es dueño, amo, Señor. O sea, Jesús ya le había dado una nueva vida. Y vemos ese gran cambio en la vida de Pablo, porque vemos que enseguida predicaba a Cristo. Y ese es el gran cambio que debe haber en la vida de todo cristiano, mis hermanos. Entonces, un propósito para nosotros es que, así como el apóstol Pablo meditaba en su salvación, nosotros, al estar en esta epístola, durante la epístola, meditemos en la salvación que por gracia ha llegado a nosotros. Acuérdate de esas circunstancias. No sé si tú tengas, digamos, la bendición de recordarte ese día, esa hora, ese mensaje, ese predicador que Dios usó para traerte a ti a nueva vida. Yo, por gracia del Señor, lo recuerdo. Fue Otis Pinkston, recuerdo su predicación, y cuando decía pecador, yo decía, ese soy yo, ¿y ahora qué? Y cuando dice, confía en Cristo, digo, yo necesito a Cristo. Y el Señor me salvó por su gracia. Quizás tú no recuerdes ese día exacto, esa hora exacta, algunos no lo recuerdan, pero quizás recuerdes ese mes o ese tiempo, las circunstancias, pero trata de ver las circunstancias, todo, y ve cómo Dios orquestó todo para llevarte a ese lugar y para que ahí Cristo fuera a tu encuentro, ¿verdad? Y ven toda la obra que Cristo ha hecho en tu vida, porque en tu vida ha habido un gran cambio, un gran cambio. Medita en todas las bendiciones espirituales que has recibido en Cristo. Es un propósito para nosotros el que estemos meditando en eso, mis hermanos, porque esta carta no fue escrita a una iglesia en particular, sino a varias iglesias del Asia Menor. En última instancia es una carta escrita para la Iglesia Universal de Cristo. Y decimos, bueno, ¿y no lo son todas las demás en el Nuevo Testamento? Claro que lo es, todo. Pero esta en particular, ¿verdad?, tenía ese propósito de que fuera una carta que circulara entre varias iglesias. Y aunque en nuestra Biblia dice en Éfeso, ¿verdad? O sea, los académicos piensan que era una carta encíclica. ¿Qué es esto? De nuevo, que debía circular entre las iglesias del Asia Menor. Esto era una costumbre del apóstol Pablo. Si vamos a Colosenses 4, 15 y 16 por un momento, por favor, para ver esto. Vamos a ver que esto era una costumbre del apóstol Pablo. Mira, dice aquí Colosenses 4 del 15 y 16. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Y vean lo que dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Vemos, o sea, Pablo acostumbraba a esto, enviar una carta a una iglesia, y les decía que fuera esta carta leída entre otras iglesias. Eso era una carta encíclica. Y esta carta que nos estamos disponiendo a estudiar, que iniciamos a estudiar, es una carta de ese tipo. Hay dos puntos que apoyan esto. O sea, en esta epístola particular, como la conocemos a los Efesios, no incluye referencias a nombres particulares. Por ejemplo, en Filipenses, en 4.2 dice Pablo, ruego a Bodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Menciona de manera particular dos nombres porque la carta era dirigida particularmente para ellos. Ahora, en esta carta no se mencionan conflictos particulares, como a los Gálatas, donde Pablo les llama Gálatas insensatos, porque estaban regresando al judaísmo. Pero aquí en esta epístola de Efesios no menciona personas ni situaciones particulares, por lo que dijimos anteriormente. El propósito era que circulara entre las iglesias de Asia Menor, entre todas las iglesias, y gracias al Señor que llegó a nuestras manos. Ahora encontramos en la iglesia del primer siglo a autores cristianos de los primeros siglos como Ignacio, Policarpo, Tertuliano, Orígenes y otros, que daban testimonio de esta carta fue escrita a los Efesios. Entonces se cree que esa frase en Éfeso se agregó siglos después. Y ellos sabían la tradición de que esta carta había sido enviada a las iglesias de Asia Menor. Y como en ese tiempo Éfeso era la ciudad más importante de ese momento, más influyente, entonces le quedó ese nombre, fue conocida así, en Éfeso. ¿Sí? Pero aunque esta carta, mis hermanos, no fue dirigida específicamente a Éfeso, sí fue escrita durante
como fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo, que esto fue entre los años 60 y 62 después de Cristo. Y sabemos que en ese tiempo, como ya mencioné, la ciudad más prominente del Asia Menor era Éfeso. Sí se ven reflejadas muchas de las situaciones, era parte de la cultura, o sea, la cultura de Éfeso dominaba la región. Entonces sí se ven reflejadas situaciones de Éfeso. Vayamos a Hechos 19, por favor, para ver esto, mis hermanos. Miren cómo los describe, cómo era la realidad de ellos. Dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. O sea, vemos aquí que los destinatarios, Éfeso y ciudades, iglesias de ahí, tenían el entendimiento entenebrecido. Practicaban la magia. Es decir, Éfeso era un centro de prácticas ocultas y espiritistas. Y el practicar esto los había llevado, mis hermanos, a entregarse a toda clase de pecados. Y llegando a entregarse a pecados sexuales. Y también esto lo vemos porque en Éfeso, lo que hoy es Turquía, estaba lo que se conoce como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Artemisa, también conocido como el templo de Diana. Era un santuario gigantesco. ¿Sí? Y fue construido en honor a la diosa griega de la casa y de la fertilidad. Entonces este templo estaba cuidado por mujeres sacerdotisas, pero lo que hacían ellas era que se prostituían para el servicio del templo. De tal manera que como era un centro ahí importante, llegan habitantes y eran invitados a ir al templo. ¿Para qué? Para cometer toda clase de impurezas. Entonces vemos cómo el entendimiento entenebrecido de ellos los había llevado a cometer toda clase de pecados, hasta llegar a pecados contra el cuerpo. Es porque esa es la progresión del pecado. Hay una progresión descendente del pecado, que si Cristo no llega y la detiene, llega hasta el mismo infierno, hermanos. Pero, gloria al Señor, que Él llega, como vimos el domingo pasado, con un propósito, para mostrar su misericordia y para salvar. Pero vean, o sea, los receptores de esta carta tenían el entendimiento entenebrecido. Por eso vemos en Efesios 4, 17 al 19, vayamos ahí, por favor. Efesios 4, 17 al 19, que dice aquí el apóstol Pablo a sus destinatarios, y dentro de ellos estaban los efesios. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Es decir, ellos andaban como los otros gentiles, y les dice: ya no andéis, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y dice: los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vean ustedes, lo que debemos ver es que decía que ya no andéis. Había ocurrido un gran cambio en ellos, hermanos. Esto nos da mucha esperanza. Vean, regresemos un momento a Hechos 19 y 20. Si regresamos un momento a Hechos 19 y 20 para ver este gran cambio. Dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Era mucho dinero, hermanos. Pero ¿qué dice después? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y después, en Efesios 5:3, les va a decir lo siguiente: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, hubo un tiempo en que habían estado entregados a toda clase de pecados, entenebrecidos, y los había llegado a pecados contra el cuerpo. Pero el poder del Evangelio llega a sus vidas y ocurre un gran cambio en ellos. ¿Y qué hemos de ver, hermanos? Que ese gran cambio se ve en la vida de todos los que hemos llegado a Jesucristo. Y mira, a ellos que tenían ese entendimiento entenebrecido es a quien Pablo les escribe todas estas grandes
verdades. Eso nos debe dar mucho ánimo. Evidentemente Pablo no dependía ni pensaba que ellos por su entendimiento natural iban a entender las cosas. Pablo sabía que el poder del Espíritu Santo estaba en ellos y que Él es el que les iba a iluminar para comprender estas verdades que, hermanos, de otra manera es imposible que entendamos. Por eso les digo, esta carta tiene gran contenido teológico y debemos entrar con esa esperanza, hermanos. Pero con mucha oración antes de entrar a esto, mucha oración. Pasar tiempo en la palabra, en ruego, oración y ruego al Señor. Ilumina mi mente, Padre. Ilumina mi mente para poder entender estas verdades. Todas las que vamos a ver, mis hermanos, todas las bendiciones que vamos a ver son muchas. Entonces tenemos ese, digamos, compromiso cada uno de nosotros de orar, pasar un tiempo con el Señor, rogando que su Espíritu Santo venga y nos ilumine y nos ayude a entender las verdades y sobre todo que las afirme en nuestros corazones para que podamos ver en nuestras propias vidas ese gran cambio que Dios ha hecho en nosotros. Es un cambio radical, como lo veremos, mis hermanos. No hay nada más importante en tu vida que pasar tiempo con el Señor. Entiendo, todos tenemos que trabajar, hermanos, ¿verdad? Hijos que alimentar, esposa, todos. Pero todos podemos tener un tiempo con el Señor. Todos podemos tener un tiempo con el Señor. Si tú te propones pasar una hora diaria en oración y con el Señor, a la vuelta de 10 años vas a ver la gran obra que Dios ha hecho en tu vida, mi hermano. Por el contrario, si tienes 10 años y por gracia eres salvo, pero no pasas tiempo, eso también tu vida lo refleja. Pero mira, ellos tenían el entendimiento entenebrecido. Ve qué tipo de pecados estaban. Sexuales, o sea, ese es los más graves contra el cuerpo. Habían llegado a eso. Pero llega el Evangelio. Y a ellos les escribe esta epístola que es conocida como la corona de los escritos de Pablo. Eso nos debe dar mucha esperanza a nosotros, mis hermanos. Mucha esperanza. Nos debe llevar a ajustar cosas, pasar tiempo con el Señor. Entonces, mis hermanos, hay que orar, ¿verdad? Hay que orar, depender solo de Él en este tiempo, en todo tiempo que estemos en las Escrituras. Y debemos saber que así como con el apóstol, así como los efesios, así como los destinatarios originales, así también en nosotros, hay un antes y un después de Cristo en nuestras vidas. Hay un cambio radical, no te digo debe de haber, hay un cambio radical en tu vida. No debe de haber, ¿me entiendes? O sea, no estoy diciendo, quizás en uno sí, no, en todo cristiano hay un cambio radical. Por eso el apóstol llama a sus destinatarios en nosotros santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver qué significa esto. ¿Por qué nos llama? ¿Por qué nos llama a nosotros si estamos en Cristo? ¿Por qué nos llama santos y fieles en Cristo Jesús? Vamos a ver esto. Aquí la palabra usada para santos es agios. Eso quiere decir alguien que ha sido consagrado, alguien que ha sido apartado, alguien que ha sido dedicado a Dios, alguien que ha sido santificado. Es algo que ya ocurrió en la vida de todo cristiano. No importa la edad a la que tú hayas llegado al Evangelio. Seas joven, seas anciano, seas rico, seas pobre, a lo que tú te dediques. Todo el que ha puesto su fe en Cristo ha sido santificado sin excepción. Todos ellos. Entonces, esto es lo que conocemos, como hemos visto en los estudios de la confesión de fe, la santificación inicial. Es algo que ya pasó en nuestras vidas. Es una obra que Dios ya hizo en la vida de todos aquellos que por la fe estamos unidos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Sin excepción. Ahora, la palabra griega usada para fieles es pistos. Esto quiere decir confiables, seguros. Nos habla de fidelidad. Es algo que todo cristiano exhibe en su vida presente. En su vida presente. Su fidelidad, su obediencia por amor a Dios. No se refiere a la fe que pusimos ese primer día cuando el Señor nos alcanzó. No, se refiere a ¿qué? A nuestra obediencia actual. Entonces, santos hace referencia a la obra que Dios ya hizo en nosotros. Algo pasado, en tu pasado. Y fieles hace referencia a la obra que Dios está haciendo en nosotros. Algo que es presente. ¿Sí, mis hermanos? Ahora nota que dice santos y fieles. Santos y fieles. ¿Qué quiere decir? Que todo cristiano es santo y es fiel. Todo cristiano.
No hay ningún cristiano que haya sido santificado y no sea fiel. ¿Sí? Y no hay ningún cristiano que pueda ser fiel sin haber sido antes santificado. ¿Sí? Santos y fieles. Santos y fieles. Ahora, yo aquí les quiero hacer una pregunta, mis hermanos, que yo considero que es importante. ¿Por qué Pablo menciona santos y fieles y no escogidos y redimidos? ¿O por qué no menciona predestinados y perdonados? Esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Cada palabra está porque Dios la colocó ahí, usando al autor humano que es Pablo. El autor con una mayúscula es el Espíritu Santo. Hay una razón. ¿Por qué santos y fieles? Bueno, mis hermanos, estuve leyendo, gracias a Dios, meditando el doctor Sinclair Ferguson, ¿verdad? Él es un destacado teólogo reformado. Tiene un libro que se llama Vamos a estudiar Efesios. En su página 21, por si lo quiere ver ahí, él dice lo siguiente, mira, escucha, dice: la combinación de estos dos términos, santos y fieles, resume, esto es maravilloso, resume la estructura de toda la epístola. En la primera mitad, desde Efesios 1:3 hasta 3:21, Pablo va a describir la obra de Dios al apartar a los efesios como santos. Y en la segunda mitad, que es de Efesios 4:1 hasta Efesios 6:20, él los llama a vivir como aquellos cuyas vidas son apartados para Dios. ¿Sí vemos, hermanos? Hermanos, si me permiten decir a mí, yo estoy de acuerdo con esto. Yo estoy de acuerdo con esto. Entonces vemos que desde la misma salutación, vemos todo lo que Dios ha puesto en la mente de Pablo para que nos sea comunicado a todos nosotros, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Es maravillosa la Escritura, hermanos, ¿verdad? Tiene una armonía, una unidad, etc. Entonces vean, santos describe lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Y eso lo vamos a encontrar en los primeros 3 capítulos. ¿Sí, mis hermanos? Y fieles describe nuestra respuesta por lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Eso lo vamos a encontrar en los últimos 3 capítulos. Ahora, todo esto, mis hermanos, es lo que se llama la gramática del Evangelio. ¿Qué es esto? Nosotros podemos obedecer, y solo podemos obedecer por lo que Dios ya ha hecho en nosotros. ¿Sí? Y es tan gloriosa la obra de Dios en nosotros, mis hermanos, que es imposible, con esas palabras, imposible que no vivamos vidas piadosas que demuestren eso. Si tú has sido santificado, es imposible que tu vida no exhiba la santidad. Si tú has sido santificado, es imposible que tu vida no exhiba tu amor por tus hermanos. Si has sido santificado, es imposible que no ames a Dios y a tus hermanos. Y estoy usando esa palabra, imposible. ¿Por qué? Notemos algo más. Pablo les llama santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, por nuestra unión con Cristo. Entonces, desde este mismo momento podemos entender, hermanos, que esa santidad pasada, inicial en nuestras vidas, no es posible sin estar unido a Cristo. ¿Sí lo ves? No es posible. Y también que esa fidelidad presente en nosotros, que podemos también llamarla una santidad progresiva, también no es posible sin estar unido a Cristo. Por otro lado, debemos entender que al haber sido unidos a Cristo por la fe, y vamos a hablar un poco más en este mensaje, por la fe fuimos unidos a Cristo. Entonces es imposible que no haya obediencia en nuestras vidas, hermanos. Estamos unidos a Cristo. ¿Sí lo vamos viendo, mis hermanos? Y mira, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque va a quitar confusiones que se dan por malos entendimientos. Si alguien hizo una decisión por Cristo y sigue viviendo en su carne, entregado a sus pecados, está engañado y no es un cristiano. No es un cristiano. Ahora, si alguien piensa, como algunos, lo menciono porque algunos piensan esto,
¿verdad? Y mi intención, creo que la de Dios, no quiere que aquí estemos engañados. Si alguien piensa que un cristiano puede profesar fe, su decisión, y después vivir un tiempo entregado en el mundo, porque eso se enseña, que Jesús llega como tu Salvador y hay un tiempo antes de que llegue como tu Señor. Si alguien piensa eso, mi hermano, estás engañado. Amigo, si piensas eso, estás engañado. ¿Cuáles fueron las primeras palabras del apóstol Pablo cuando fue salvado por Jesús? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué hizo después? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Jesús llega a tu vida completo. Señor y Salvador de tu vida. Salvador para librarte de la condenación del pecado. Señor para, como tu Rey, Él te lleva a caminar en santidad. ¿Sí? O sea, la segunda persona de la Trinidad, del Hijo de Dios, Él llegó a tu encuentro. ¿No habrá un cambio en nosotros? Lo hay. Repito, es tan grande la obra de redención en Dios que Él ha obrado en nosotros, en Cristo, que es imposible que no se vea en nuestras vidas. No se trata de super santos, no. Todo cristiano es santo y fiel en Cristo Jesús. Todo cristiano. Entonces somos santos en Cristo y fieles en Cristo, en ese orden. Primeramente, santos en Cristo y después, ¿qué? Fieles en Cristo. Aquí quiero citar nuevamente a Ferguson. Él dice, la primera parte de la carta contiene muchas afirmaciones en las cuales los verbos están casi exclusivamente en el tiempo indicativo. ¿Qué es esto? Lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Apréndete eso. O sea, en los primeros 3 capítulos vamos a encontrar lo que Dios ya hizo en tu vida, en mi vida y en la vida de todo cristiano. Los indicativos. Lo que es ser santos. ¿Sí, mis hermanos? Y dice, de hecho, y una sola vez en los primeros 3 capítulos vamos a encontrar un imperativo, un mandato. Y el mandato es recordar. ¿Ve? Recordar lo que era sin Cristo. Y recuerda lo que ahora eres en Cristo. Ese es el mandato. Recuerda lo que era sin Cristo, ahora recuerda lo que eres en Cristo. Es el único mandato. Fuera de ahí todos son ¿qué? Indicativos. ¿Qué es esto? Toda la gran obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso lo vamos a encontrar. Por otro lado, en la segunda parte de la carta, los últimos capítulos 4, 5 y 6, vamos a ver que está llena de ¿qué? De imperativos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos obedecer? Por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esa es la gramática del Evangelio. De nuevo, indicativos, ¿qué es? Lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. Hermano, Él nos buscó, nos llamó, nos dio un nuevo corazón, nos dio la fe, puso Espíritu Santo en nosotros, etcétera, etcétera. Y por todo lo que Él ya hizo en nosotros, es que yo puedo obedecer sus mandamientos, puedo obedecer sus imperativos. ¿Sí, hermanos? Por eso no puede haber ni cristianos carnales, ni cristianos mundanos. Ahora, no quiere decir que el cristiano ya no peca, ¿sí? Pero gracias al Señor, ¿verdad? Porque cuando pecamos podemos correr a Cristo en arrepentimiento y Él nos va a perdonar. Él nos va a perdonar. Pero y aquí sigo citando a Ferguson porque creo que es importante. Miren, entender el Evangelio, dice él, y cómo funciona, justamente radica en entender qué hizo Dios en tu vida. Y por eso que hizo Dios, que tengas tu mente presente, entonces yo puedo obedecer. Ese es el Evangelio. Muchas veces, ¿qué pasa? Está el mandato y ahí voy, quiero corriendo a obedecerlo en mis fuerzas. No, hay que meditar. ¿Sí? Si Dios me manda a perdonar, ¿por qué me manda a perdonar Dios? Porque Dios me perdona en Cristo. Amén. Porque Dios mostró su amor para conmigo. Un pecador merece su ira. Envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí. Me perdonó. Vean, un Dios santo, santo, santo perdona a este pecador. Por esa razón, este pecador puede perdonar a otro pecador. Detrás de cada imperativo
hay un indicativo. Entonces esto nos lleva a cuando lleguemos a los capítulos de la obediencia, a haber ya meditado mucho en los indicativos, en lo que Dios hizo en nuestras vidas, y a no olvidarlo, no dejarlo atrás, como decir, gracias, ya acabó la teología, vamos a la práctica. Bueno, he escuchado de algunos que inician exponiendo Efesios en el capítulo 4, eso está mal. Si vamos a ver en cada imperativo, hermanos, vamos a ver de que detrás está el indicativo. O sea, para obedecer tengo que estar meditando constantemente en el Evangelio, no como algo general, de manera particular. ¿Qué hizo el Señor por mí? Para poder obedecer. ¿Sí? Si alguno ve a su hermano tener necesidad y tiene posesiones, ¿verdad? Y no abre su corazón para proveerlas, ¿cómo era el amor de Dios en él? Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué voy a poder suplir necesidades de mis hermanos? Porque mi Dios suplió mi mayor necesidad en Cristo Jesús, que era mi salvación. Señor, gracias, ¿verdad? Y agrégale más cosas. Soy peregrino, esto es pasajero. Es mi hermano el que está sufriendo, mi hermano, la que amo. ¿Por qué lo amo? Porque amo a Dios. ¿Cómo no voy a preocuparme por sus necesidades? Claro, y por amor a Cristo y a mi hermano lo voy a hacer. Pero porque detrás está ¿qué? Lo que Cristo hizo en mi vida. Tenemos que enseñarnos a pensar así, hermanos, a lo largo de esta epístola. A enseñarnos a pensar así. Siempre depender de la gracia de Dios. Porque nuestra fidelidad es una respuesta a la gracia de Dios. Grabemos eso en nuestras mentes. Nuestra fidelidad es una respuesta a la gracia de Dios. Amén. Ahora, hermanos, veamos algunos indicativos. ¿Qué es esto? Lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo. Y veamos que nuestra fidelidad, nuestra obediencia, en todo momento va a ser posible por nuestra unión con Cristo. Por nuestra unión con Cristo. Vean cómo Dios en este mismo saludo nos lleva a dar un repaso por toda la epístola, gracias a Dios. Todo esto lo vamos a ver con detalle si el Señor permite. Pero vamos a Efesios 1:4. Vamos a ir avanzando a partir de ahí para que veamos lo que Dios ya hizo en nosotros. Efesios 1:4 dice que nos escogió, o sea, Dios nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo. Ahora, vean lo que dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a ver esto con detalle. Pero vamos a ver que la elección del Señor, lejos de como muchos piensan, que si yo pienso que Dios me escogió voy a ser soberbio, no. Porque ser santo es ser humilde, ser santo es que eso, o sea, caminar cada vez en más santidad, ser santo es tener más amor por mi hermano, todo eso es ser santo. Es el propósito de Dios por el cual Él me escogió, pero noten, en Cristo. En Cristo. ¿Ven? O sea, nuestra unión estaba desde la eternidad. Y lo vamos a ver. Tenemos que entrar en estos terrenos. Pero recuerden, los efesios tenían el entendimiento entenebrecido, hermanos. Y fueron iluminados por el Espíritu Santo de Dios. De la misma manera nosotros lo vamos a poder ser. Tenemos que orar y depender de Él, mis hermanos. 1:5. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Ven? Siempre es por medio de Jesucristo. Y nos va a decir la razón por la cual nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Unos dicen, bueno, te predestinó porque vio algo bueno en ti y te escogió. No, según el puro afecto de su voluntad, porque le plació. Cuando merecías la ira, le plació venir, escogerte para ser santo y sin mancha, predestinarte para ser su hijo, por medio de Jesucristo. Hermanos, que el Señor nos ayude a entender estas verdades, no van a ir humillando. 1:7. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Ven? Indicativos. Ya nos redimió en Cristo, ya nos perdonó en Cristo. Dios ya es una gran obra en nosotros, pero siempre es en Cristo. Y lo dice 1:13, en Él, en Cristo, también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él ya nos selló, ya nos aseguró en Cristo. Vean, todo lo que he hecho. Y hermanos, este es un repaso, se imaginarán, chiquitito, ¿verdad? 2.5, Efesios 2.5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ven? Por gracia sois salvos, agrega. Y el 2.6. Y juntamente con Él, juntamente con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces podemos ver que todas las bendiciones espirituales que tenemos, mis hermanos, fluyen de nuestra unión con Cristo. Y vemos algo más que lo estaremos observando y lo estaremos viendo. Vemos el gran amor de nuestro Dios Trino por cada uno de nosotros. En lo individual y acerca de lo que hace en la iglesia, el gran amor de nuestro Dios Trino por su iglesia. O sea, es un gran amor. Un amor que nos llevó a escogernos cuando no había nada de nosotros. Un amor que le llevó a enviar a su Hijo para morir por nosotros, hermanos. Personas que merecíamos su ira. Y el Hijo viene y da su vida por nosotros. Es el gran amor de Él por nosotros. Un amor que nos asegura. Nos envía su Espíritu Santo para darnos esa seguridad. Estoy seguro, en Cristo yo ya no me voy a perder jamás. Por el gran amor de mi Dios Padre, por mí y por la iglesia en la que Él me ha colocado. Vamos tenemos que estar cayendo rendidos en amor con cada nueva doctrina, si es que son nuevas, o repasada o afirmada que vayamos estudiando. Cada indicativo, por eso es bien importante. ¿Qué va a pasar en el tiempo que duremos en los 3 capítulos, 3 meses, lo que sea? ¿Qué va a pasar? Una cosa. Si Dios te ilumina y te ayuda a entender, tu amor por Cristo y por Dios va a crecer. Va a crecer. ¿Y qué dijo Jesús? Si me amas, guardas mis mandatos. Hermanos, antes de obedecer, ¿qué está primero? Amar a Cristo. Amar a Cristo. ¿Cómo voy a amar a Cristo? Esto. Entendiendo, profundizando su obra en mí. En mí. ¿Sí, mis hermanos? ¿Cuánto tiempo estás pasando con Cristo en las Escrituras? ¿Qué buen pretexto tienes para no pasar tiempo con Cristo en las Escrituras? Antes de ver algunos imperativos, ¿qué es esto? Los mandatos que yo puedo obedecer por lo que Dios ya ha hecho en mí, en Cristo. ¿Sí, hermano? O sea, la mente, así vamos a pensar. O sea, quiero que veamos con un poco de más detalle lo que quiere decir que hemos sido santificados. Un poco más detalle. Y vamos a un pasaje paralelo a Efesios 2:5-6, que es Colosenses 2:12. Vamos a un pasaje ahí, por favor. Vean. Colosenses 2:12 dice: una realidad que vive en todo cristiano, ¿ok? No es algunos, no, todo cristiano, esta realidad está en su vida. Dice, sepultados con Él, ¿con quién? Con Cristo, sepultados con Cristo, muertos con Cristo, hemos muerto con Cristo, ¿no? En el bautismo, en el cual también fuiste también resucitados con Él, vean, mediante la fe, en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Entonces, mis hermanos, cuando pusimos nuestra fe, ¿sí? Ocurrieron 3 cosas. Fuimos justificados por la fe, fuimos adoptados por la fe. Y muy importante, y por eso les decía el domingo pasado, esta doctrina es poco entendida, ignorada, olvidada. Muy importante, por la fe fuimos unidos a Cristo. Desde ese momento fuiste unido a Cristo. Entonces, cuando tú fuiste unido a Cristo, tu viejo hombre, entregado al pecado, esclavizado al pecado, muere juntamente con Cristo. Entonces, si por tu fe tú crees que Cristo murió, y creemos que Cristo murió, entonces tienes que creer que tu viejo hombre ya murió juntamente con Cristo. ¿Cuál viejo hombre? Ese viejo hombre que estaba esclavizado al pecado.
ese viejo hombre que no podía obedecer, ese viejo hombre que disfrutaba, ¿verdad?, el pecado, como estos efesios. Ese viejo hombre ya murió, porque por la fe fui unido a Cristo. Cristo murió, ¿sí? Yo morí. Mi viejo hombre murió en Cristo. Mi viejo hombre. Ahora, vean, por haber sido unido a Cristo por la fe, Cristo resucita. Amén. Bueno, por haber sido unido a Cristo, yo resucité juntamente con Cristo. La misma cosa. Si tú crees que Cristo resucitó, y lo creemos, pues tenemos que creer que resucitamos juntamente con Cristo. ¿Y qué significa? Que ahora podemos andar en nueva vida. Ese nuevo hombre ahora puede obedecer, porque el viejo hombre ya murió. No quiere decir que ya no pequemos, quiere decir que ahora podemos decirle no al pecado y avanzar en santidad. ¿Pero por qué? Por nuestra unión con Cristo. ¿Sí, hermano? Ahora, ¿qué dice aquí? Mediante la fe, Colosenses 2:12, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, mira, el que sea totalmente seguro que podamos ahora caminar en santidad, tiene que ver con eso, con el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos, ¿sí? Vamos a Efesios, por favor, 1:19 y 20. Aquí Pablo está orando porque entendamos, porque comprendamos, pero ve por lo que está él orando. Dice que entendamos cuál la supereminente grandeza de su poder, del poder de Dios, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y mira lo que dice: la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. O sea, aquí lo que quiere es que entendamos, mis hermanos, que ese mismo poder que obró Dios para resucitar a Cristo de los muertos, ese es el mismo poder que obró Dios en nosotros para traernos de muerte espiritual a vida espiritual. ¿Por qué? Por unidos a Cristo. Ni menos ni más, porque estamos unidos a Cristo. Ese mismo poder. Hay algo más. Ese es el mismo poder que obra en nosotros por medio de su Espíritu Santo para santificarnos. Entonces, ¿cómo puede haber un cristiano que no puede avanzar en santidad? ¿Ves? Esto te debe sorprender. Te debe llevar, a ver, voy a meditar en esto más. A orar, a ver, ilumina para entender bien esto. Pero esas son las verdades que vamos a estar aprendiendo, hermanos. Y el Señor permita, con el detalle que necesita ver esto. Pero quiero que empecemos a verlo. Ahora, ya con esto en mente, veamos algunos imperativos. ¿Qué es esto? Lo que yo ve. Ahora dice, no, gracias, yo lo voy a poder hacer por lo que Dios ya hizo en mí. Amén. Entonces vamos a Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Ten en mente, ya Pablo ya te habló de todo lo que Dios hizo en tu vida, ya. Vamos en el tiempo, ya estamos allá 3 meses adelante, ya llegamos aquí. ¿Y qué nos va a decir? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué te va a decir? Despojaos del viejo hombre. Ok, ¿por qué me puedo despojar del viejo hombre? Porque ese viejo hombre ya murió con Cristo. Entonces voy a traer el evangelio a mi vida. Wow, Señor, moriste por mí. Y no solo eso, sino que mi viejo hombre murió juntamente contigo. ¿Ves? Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué quiere decir? Que el pecado, la inclinación sigue en nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué dice el 23? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ve, esa mente entenebrecida ahora puede ser renovada, iluminada por el Espíritu Santo, no solo para entender la palabra, sino para que la palabra impacte tu corazón y te transforme. ¿Ves? ¿Y qué más te va a decir? Y vestíos del nuevo hombre. ¿Por qué? ¿Por qué me puedo vestir del nuevo hombre? Porque he resucitado juntamente con Cristo. Por Cristo. Y lo que dice, creado según Dios
en la justicia y santidad de la verdad. Este creado habla de lo que Dios hace en nuestras vidas. Está creando el nuevo hombre en nosotros. ¿Eso qué es? Es mi fidelidad, está creciendo, pero porque me está haciendo de mí un nuevo hombre. Creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces vemos, hermanos, la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces podemos ser fieles porque somos santos. ¿Ven? Podemos obedecer a Cristo por lo que Dios ya hizo por nosotros en Cristo. Con ese entendimiento tenemos que ver los imperativos, hermanos. No una carga, hermano, y que cuando eres obediente no te digan que eres legalista. No tiene nada que ver con legalismo. ¿Qué es ser legalista? Cuando pienso que obedezco para ganarme algo. Hermanos, Dios ya nos dio todo. ¿Verdad? Ya nos dio todo. Pero que nuestra única razón para la obediencia es tener en mente ¿qué? Lo que Dios hizo en mí. ¿Por qué? Porque por amor a Dios, por gratitud evangélica, por eso es que voy a obedecer. Pero yo no voy a obedecer si no meditar antes en lo que Dios hizo en mí, para poder obedecer por la razón correcta. Entonces veamos algunos imperativos. Y todo esto es posible en nuestras vidas, hermanos. Y claro, que va a ir avanzando. Pero es posible todo, por lo que ya vimos. Efesios 4:25. Por eso nos va a decir, por lo cual, desechando la mentira, hablad. Un imperativo. Hablad. Y no tenemos miedo a los imperativos, ¿verdad, mis hermanos? Hablad. ¿Qué dice? Verdad, cada uno con su prójimo. Y esto es importante, porque somos miembros los unos de los otros. Noten, ¿en qué contexto se da este mandato? En la iglesia. En la iglesia. O sea, aquí no mintamos aquí, ¿verdad? No, sino que hablemos verdad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha unido. Porque Dios nos ha colocado en este cuerpo, en esta iglesia. ¿Ven? Pero vean, el mandato, ¿cuál es? Hablad verdad. ¿Por qué lo puedo hacer? Por lo que Dios hizo en mí. 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Mandato, trabaja. Haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Y por qué puedo compartir? Bueno, voy a trabajar. ¿Y por qué voy a compartir? Por amor a mi hermano. ¿Y por qué voy a tener amor a mi hermano? Es porque el Señor me dio todo en Cristo. Y lo iremos viendo. Vean, 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿De qué está hablando? Edificación. ¿Dónde? En la iglesia. A fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, yo les digo, mucha aplicación es en la iglesia. ¿Por qué? El aplicarlo en la iglesia nos va a llevar a aplicarlo fuera de la iglesia. Ese es el orden. ¿Sí, hermanos? Exacto. No es, allá, no, es que no me conoces. Sí, aquí soy medio renegón. No, allá afuera, no, soy un pan bien blandito. No puede ser. No puede ser. Tu carácter está siendo transformado por Cristo aquí en la iglesia. ¿Cómo? Pues por medio de esto. Estar expuesto a su palabra. Este es el día de reposo, el domingo. El día que Dios santificó. El día que Dios bendijo. Hermanos, usted lo hemos comprobado todos. Una enseñanza de domingo nos bendice tanto en el domingo, ¿verdad? Digo, si es fiel a la palabra, y después la misma enseñanza nos te ha pasado, la escuchas y dices, no, pero sonó distinto allá. Bueno, Dios bendice su palabra de una manera especial en el domingo. En el domingo, hermano. Ahora ve, 4:31. Quítense, mandato. Quítense, mandato. ¿Qué? De vosotros, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. No, pero yo no puedo. Mi carácter es fuerte. ¿Es válido eso? Mandato. Puedes hacerlo. Por lo que Cristo hizo en ti.
Antes, sed, mandato, sed, benignos unos con otros. ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia primero, y eso te llevará a que lo apliques también en todas las áreas de tu vida en las que te desenvuelvas. ¿Sí, hermano? Antes, sed, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonarnos unos a otros. ¿Por qué? Aquí nos da el indicativo. Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Nuestra fidelidad es una respuesta a la gracia de Dios. Tenemos que empezar a aprender a pensar en estos términos: indicativo, imperativo. ¿Qué hizo Dios en mi vida? Por eso puedo obedecer lo que Él me mande, descansando en lo que Dios hizo en mí, en Cristo, en su gracia, en el poder de su Espíritu. Ya lo vimos. Descanso en eso, y por eso yo puedo, ¿qué? Obedecer. ¿Por qué? Porque mi fidelidad es una respuesta a la gracia de Dios en mi vida. Entonces, para obedecer debo de tener presente siempre que el Evangelio, lo que Dios ya hizo en mi vida. ¿Ven, hermanos? Ahora, lo que aquí yo te quiero preguntar es si este Evangelio define tu vida. No te estoy preguntando si tomaste una decisión por Cristo, no. No si naciste en una cuna cristiana, porque muchos piensan, nací de cuna cristiana, soy cristiano. Bueno, no lo mismo que pensaban los judíos, que por ser hijos de Abraham ya eran salvos. No es lo mismo, es lo mismo. El que tú hayas nacido en cuna cristiana, hermanos, es una bendición nacer en una cuna cristiana, pero no garantiza que por eso seas salvo. Tienes que tener tu encuentro personal con el Señor Jesucristo. Yo te pregunto si este Evangelio define tu vida. No si ya te bautizaste. No si lees muchos libros de teología. No. Si este Evangelio define tu vida. Si verdaderamente has sido santificado en Cristo. Si hay fidelidad en tu vida en Cristo. Si hay cambios radicales en tu vida. Si en tu vida hay claramente un antes y un después. Si has sido unido a Cristo, lo debe de haber. Lo debe de haber. Si tú pensabas, ¿verdad?, que siendo salvo podías seguir viviendo en el pecado, ahora debes entender que eso no es posible. Por la fe fuiste unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Es imposible que sigas esclavizado al pecado. El viejo hombre ya murió con Cristo. Y es imposible que no camines en santidad, porque tu viejo hombre resucitó con Cristo. Medita en todo esto, mi hermano. Medita en todo esto. Y medita en el gran poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese gran poder de Dios es el mismo poder que obró en tu vida, el mismo poder para traerte de muerte espiritual a vida espiritual. Y es el mismo poder que ahora te sostiene en santidad. ¿Este Evangelio está en tu vida? Gloria al Señor si lo está. Gloria al Señor si lo está. Y si no, no descanses en ese bautismo, no descanses en esa profesión de fe, no descanses en otra cosa que no sea el Señor Jesucristo. Si no hay cambios radicales en tu vida, y asistes a una iglesia cristiana regularmente y no hay cambio radical, quizás tengas que considerar que no has sido salvado por Cristo. Pero aquí estamos hoy, ¿verdad? Podemos arrepentirnos hoy y creer en el Señor Jesucristo. Rogarle: sálvanos, Señor, sálvame, ten misericordia de mí. Entonces, mis hermanos, hasta este punto, en estos dos primeros mensajes, hemos visto ya parte de la salutación inicial, que consta de 3 partes. El autor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios.
Ahí vimos ya los requisitos de un verdadero apóstol de Jesucristo. Hemos visto que la manera en cómo Dios salvó a Pablo es la manera como Dios ha salvado a todo cristiano. Hemos visto que es importante que meditemos en cómo Dios nos salvó a nosotros. Eso nos va a llevar a bendecir a nuestro Padre Celestial. Y claro, aprender todo esto. Hemos visto los destinatarios, los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Porque he sido santificado, puedo ser fiel a Cristo. Santificado en Cristo, fiel en Cristo. En los primeros 3 capítulos nos va a hablar de qué, de nuestra santificación, los indicativos. Los últimos 3 capítulos, ¿de qué nos va a hablar? Nuestra fidelidad, los imperativos. Amén. Entonces, para cerrar este mensaje, vamos a ver el saludo. El saludo, o la bendición apostólica. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, las cartas antiguas empezaban con saludos, pero Pablo transforma ese saludo, hermanos, y lo eleva a grandes alturas, como vamos a ver. O sea, como hemos visto, Pablo escribe con la autoridad de Cristo. Es la autoridad de Cristo con la que él escribe, es un apóstol. Y les desea nada menos que gracia y paz, tanto del Padre como de su Hijo Jesucristo, es lo que le está diciendo. Ahora, gracia, ¿qué es gracia? Gracia es ese favor inmerecido, ¿verdad? Que por amor Dios me ha dado, la gracia. ¿Por qué inmerecido? Porque yo merecía lo contrario, merecía que su castigo. Ahora notemos, ¿por qué menciona gracia? Porque si de algo está saturada esta carta es de la gracia de Dios. Es de la gracia de Dios. Aquí cito nuevamente a Ferguson. Él dice, esta sola palabra, gracia. En esta sola palabra, gracia. De nuevo, Pablo resume los 3 primeros capítulos. Porque todo nos ha sido dado por gracia. Por eso vamos a ver 3 veces para alabanza de la gloria de su gracia, cuando veamos del 3 al 14, Efesios 1. Y Efesios 1.7, por favor. ¿Cómo le va a llamar? En Efesios 1.7 le va a llamar las riquezas de su gracia. En 2.7, las abundantes riquezas de su gracia. O sea, Dios no se reserva nada, es lo que vamos a ver, nada. 3.8, las inescrutables riquezas de Cristo. Y como ya hemos visto hoy, podemos empezar a ver que la mayoría de la enseñanza es en la iglesia. Entonces, por eso, el gran tema de la epístola es las riquezas de su gracia en su iglesia, como les había yo comentado, en su iglesia. ¿Ven? Paz, menciona que paz, en el Antiguo Testamento es shalom, pero aquí Pablo lo usa de otra forma. ¿Y qué hace aquí el apóstol Pablo? Vean, describe parte de lo que nos va a enseñar, ¿qué creen? En los capítulos 4 al 6. Es increíble esto, hermanos. Usted medita ahí. Es decir, vean, o sea, nos va a enseñar en Efesios, no lo vamos a leer ahorita, pero del 4, Efesios 4, desde el 1 hasta el 16, nos va a enseñar que todos fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Y si hemos sido reconciliados con Dios, entonces ¿qué tenemos? Paz. Y nos va a enseñar no solo eso, sino que de ambos cuerpos hizo uno. Esto es, judíos y gentiles, que en esa época eran, los judíos decían que los gentiles Dios los había creado para que alimentaran las llamas del infierno, ya se imagina. Pero ¿qué hace? No solo que los junta, no. De los dos hizo un nuevo cuerpo, una nueva humanidad. Hermanos, somos una nueva humanidad. Eso es lo que somos nosotros, una nueva humanidad. ¿Y qué es eso? Si no es paz en nosotros, en Cristo, hermanos. ¿Ve? Eso nos va a hablar. Ahora nos va a hablar de esa transformación en nuestra manera de vivir, desde Efesios 4:17 hasta Efesios 5:21. Como vimos ahorita, ¿qué nos va a decir? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Y qué va a traer eso entre nosotros? Paz. Paz. ¿Qué va a provocar esa gritería, malicia? ¿Qué va a provocar? División. Dios ya unió a su iglesia por su Espíritu Santo. Nos va a enseñar que nuestra responsabilidad es mantener la unidad.
Y nos va a hablar de eso. ¿Y qué va a traer esa unidad en nosotros? Paz. Paz. También nos va a hablar, hermanos, de nuestra guerra espiritual, de nuestra batalla espiritual, allá de Efesios 6, del 10 al 20. Nos va a hablar de eso. Nos va a decir que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra potestades, huestes de Satanás. Y hermanos, ¿qué creen? En esa lucha, y como aprenderemos, o sea, llevando esa batalla, podemos tener paz en medio de ¿qué? En medio de esas luchas. Entonces la paz va a gobernar también la carta. La gracia y la paz va a gobernar la carta. Y algo más antes de terminar, mis hermanos. Vamos a la salutación final. Efesios 6, 23, 24. Por favor. Dice, en Efesios 2 dice gracia y paz. ¿Ven? Gracia y paz. Los invierte. ¿Qué dice en el 23? Paz. ¿Y en el 24 qué dice? Gracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gracia nos va a conducir a la paz. Y la paz siempre va a descansar en la gracia. Entonces piensa en esto. Cristo con su gracia te va a acompañar en tu vida. Eso tenemos que ver nosotros. Y por Cristo tenemos que la paz de Dios que el mundo no conoce. Y esa paz de Dios siempre va a estar descansando ¿en qué? En la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Entonces, sigamos meditando en esta epístola. Ya pueden anticipar todo lo que nos espera. Vamos a conocer las riquezas de su gracia para cada uno de nosotros, sobre todo para con su iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, Padre. Gracias por todas estas verdades que nos has regalado, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ilumina, Señor, para que las podamos entender. Gracias por mostrarnos que en Cristo hemos sido santificados, Señor, por pura gracia, Padre. Gracias por enseñarnos que tú ya has hecho todo lo necesario en nuestras vidas para que nosotros te podamos obedecer, para que podamos caminar en fidelidad, para que podamos ser obedientes a ti, Señor. Gracias porque nos enseñas, nos recuerdas que ese viejo hombre ya murió juntamente con Cristo. El pecado ya no reina, Señor. Gracias porque nos recuerda que en Cristo este nuevo hombre ha resucitado y por eso puede andar en vida nueva, Padre. Gracias, Señor, porque todo es posible por ese gran amor que mostraste por nosotros. Ese gran amor que te movió a escogernos desde antes de la fundación del mundo, Señor, cuando no había nada en nosotros, cuando merecíamos solo tu ira. Gracias porque por ese gran amor enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, Señor. Gracias porque por ese gran amor has enviado a tu Espíritu Santo, Señor, que sella estas verdades, que estamos seguros en Él, confiados, Padre, que veremos a nuestro Señor cara a cara, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por enseñarnos que ese mismo poder que obró en Cristo cuando tú le resucitaste de los muertos, tu mismo poder, es el mismo poder que obró en nosotros para traernos de muerte espiritual a vida espiritual, Padre. Y gracias, Señor, porque ese mismo poder, tu mismo poder opera en nosotros y nos santifica, Señor. Ayúdanos a descansar siempre en tu gracia, Señor, en todo lo que tú ya has hecho en nuestras vidas, Padre, para poder obedecerte, Señor, con el motivo correcto. Con el motivo correcto, por amor a ti, Señor. Por amor a ti, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender ese gran amor, como también orará el apóstol Pablo, ese gran amor que excede a todo entendimiento, Señor, a lo largo de estas exposiciones, Padre, que ese gran amor lo entendamos para que nuestro amor por ti crezca y que ese amor nos lleve a obedecerte cada vez más y más, Padre. Por favor, llena nuestras mentes, Señor, en la semana con todo esto que hemos aprendido hoy, Padre. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a pasar tiempo contigo en oración, en tu palabra, Señor. Seguimos siendo necios, Padre. Ayúdanos, perdónanos, Padre. Te lo rogamos, Señor, porque estamos unidos a Cristo y por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Amén.